grabación. Continuamos con el proyecto 3D. Ahorita para el proyecto 3D vamos a necesitar, pues como se imaginarán, un control de personaje. Pues ya en la clase anterior hablamos un poco sobre eso. La idea ahora es ver como un poco más de detalles sobre la implementación de cómo está funcionando los controles. Entonces voy a crear aquí un script que voy a llamar Movement Base para el ejemplo y ya les explico aquí un poco con el tablero. Entonces voy a mover este personaje, es algo muy parecido a lo que habíamos hecho en 2D, con la diferencia pues de que ahora tenemos 3 ejes. Entonces lo primero es, voy a mover el personaje. Para mover el personaje vamos a utilizar el mismo concepto que utilizamos en su momento para mover un personaje en 2D. Y esto es que yo tengo la posición actual, una posición nueva, y yo puedo calcular la posición nueva con base en la posición actual y el desplazamiento que ya tenía. Entonces voy a llamar este de acá el desplazamiento. Esta es la posición actual. Esta es la posición. Y la posición nueva va a ser la posición actual más ese desplazamiento. Siendo esto un vector 3, esto también es un vector 3, y esto es un vector 3. ¿Por qué esto es un vector 3? Porque puede ser que yo me moví para acá. Entonces ya ese desplazamiento no viene hacia acá, sino que ese desplazamiento será una diagonal. Entonces ya sabemos, necesita la posición actual y el desplazamiento. Voy a hacer eso acá. Tengo entonces vector 3, llamarlo desplazamiento. Pongámosle por ahora un 0, pues todavía no lo he calculado. Y luego acá entonces la posición actual más igual el desplazamiento. Este es básicamente como el concepto. Ahora sí pues voy a necesitar algunos elementos adicionales, y después necesito serializar la magnitud del movimiento, pues que sería como la velocidad en sí, solo que pues la velocidad es un vector. Esto es como el componente de que le da la amplitud a ese vector. Digamos que se va a mover 5 metros por segundo. Y ahora sí, entonces empiezo con los cálculos. Entonces, primero voy a tener la dirección, vector 3 dirección. Supongamos que esta va a ser la dirección en X, 1,0,0. Aquí está implícito el sentido, pues este de acá sería el sentido, aunque igual lo puedo poner aquí separado, float, sentido en X. Ya aquí tengo la velocidad, la puedo calcular como la magnitud multiplicada por la dirección multiplicada por el sentido. Sentido de X. Ahora sí, ya tengo aquí la velocidad y puedo calcular el desplazamiento. Pues sabemos que la fórmula es igual a la velocidad, es igual a la distancia sobre tiempo. Y ahora lo que podemos hacer es despejar de acá. Pues distancia es como el desplazamiento. Entonces el desplazamiento va a ser velocidad multiplicada por el tiempo. El desplazamiento es igual a la velocidad que acabo de calcular multiplicada por el tiempo. ¿Qué estoy haciendo acá? Creando un vector que tiene un componente 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. Solo estoy moviendo solo en el eje X. El sentido es 1, o sea que se va a mover para la derecha. Y la velocidad es la multiplicación de la magnitud por la dirección por el sentido, igual que lo habíamos hecho en 2D. Y el desplazamiento va a ser igual a la velocidad por tiempo, y a la posición le incremento ese desplazamiento.
Cuando yo le asigno a este personaje ese script y le doy play, lo que va a pasar es que va a empezar a moverse hacia la derecha. Si pues yo acá le pusiera, en vez de 1, le pusiera -1, se va a mover para la izquierda. Ahora podemos seguir esa misma lógica, pues ya que estamos en un escenario tridimensional, podemos seguir esa misma lógica y encontrar también la velocidad en z. Entonces dirección en z, sentido en z, la dirección en z ya no sería 1, 0, 0, sino que sería 0, 0, 1, 0i, 0j, 1 en k. La velocidad en z sería la magnitud por la dirección en z multiplicada por el sentido en z. Y el desplazamiento ya me va a quedar, pues para yo calcular el desplazamiento tendré que sumar los dos vectores. El vector de la velocidad en x más el vector de la velocidad en y. Y cuando combino estos dos vectores, pues ya tengo un desplazamiento que está en x y z. Ahora cuando lo probamos, aquí iría a moverse en diagonal hacia arriba y ahí está. Ahora que viene, pues ¿quién debería controlar el sentido? No es un número fijo, sino quería controlarlo el mismo jugador, es decir que es un input.getAxis horizontal, input.getAxis vertical. Y ya cuando vengo acá y le doy play, ya es a través del control que uno puede modificar el movimiento del personaje. Acá lo estoy haciendo con un joystick en este momento, como lo estoy haciendo con un joystick, pues puedo moverme normal, pues izquierda, derecha, arriba, abajo, diagonales, pero aparte, pues si yo muevo el joystick despacio, el personaje se va a mover más despacio, igual que lo habíamos visto en 2D. Sigue aplicando acá. ¿Cuál es la diferencia? Que ahorita pues no acabo de hacer solo un movimiento en X, sino que ya el movimiento está en XZ, y acabo de hacerlo sumando tanto el de X como el de Z, agregando este nuevo elemento de acá. Este tipo de control en el que uno se desplaza hacia los lados, pues dependerá del tipo de juego y de personaje que estén manejando. Pues esto tendría un poco más de sentido como para un ROM, algo así, que para un personaje. Para un personaje puede ser que queramos incluir la rotación, entonces voy a borrar este script de movimiento. Si lo necesitan para algo de referencia pueden tomarle pues captura de pantalla o volver al video. Por ahora voy a hacer un tipo de movimiento diferente en el que yo pueda rotar. Así que ahora, en lugar de solo moverme, pues como lo estaba haciendo aquí, que me estaba moviendo para este lado y para este lado, ahora lo que quiero es que el personaje pueda rotar hacia los lados y moverse hacia el frente. Cuando hablamos de rotación, pues primero tenemos que entender un poco cómo funciona la rotación expresada en ángulos de Euler. Así que miremos acá cómo funciona la rotación con los ángulos de Euler. Entonces yo tengo este personaje y lo voy a rotar en el eje X, hablando de rotación en ángulos de Euler. Este es el eje X, este de acá. Cuando lo vamos a rotar en el eje X, debemos pensar como si estuviéramos poniendo una bisagra aquí en donde está el gizmo del eje X, como si lo estuviera apoyado aquí en un palito. Y cuando yo lo empiezo a rotar, ¿qué pasa? Se inclina de esta forma, porque aquí es donde está el centro con base en el cual estoy rotando. Y lo estoy rotando tomando el eje X como si fuera esa bisagra que me permite hacer esa rotación. Cuando yo lo roto en el eje Y, pues pasa lo mismo, pero ahora este de acá es el punto como de referencia el pivote y gira de esta forma. Y ahora pues con Z rotaría de esta forma. Entendiendo esto, pues ya sabemos que el tipo de rotación que queremos, que nos interesa, está en el eje Y. Así que voy a tomar este mismo código, pero este que se llamaba dirección X, ya no va a ser dirección X, sino que va a ser la dirección de la rotación. Ya sabemos que no es en este eje, sino en este.
porque este es el que nos va a permitir lograr este tipo de movimiento. Sigue siendo con el horizontal, pues lo que voy a cambiar aquí es que el nombre le cambiaría sentido de rotación. Y necesito una nueva magnitud. No utilizo la misma magnitud, pues esta magnitud es la del desplazamiento, digamos, en metros sobre segundo, pues o sea, tal cual esto está en unidades de metros sobre segundo. Mientras que la nueva magnitud que yo quiero, que es la magnitud de la velocidad angular, o la magnitud pues de la rotación, va a estar en una unidad diferente que es grados sobre segundo. ¿Cómo se interpretaría esto? Supongamos que yo les digo la velocidad de 5. Quiere decir que en un solo segundo fue capaz de avanzar 5 metros. Si yo les digo magnitud de rotación 5, quiere decir que en un segundo rotó 5 grados. Eso es muy poquitico. Pues si ustedes tratan de girar rápido, se van a dar cuenta que en un segundo pues podrían dar una vuelta completa. Por ahora pues como por temas de control voy a ponerle 180, pues el 160 puede ser ya muy rápido. De modo que el personaje es capaz de darse media vuelta, de 180 grados, en un segundo. Así que ahora, para la rotación que es este que estoy haciendo aquí, esa ya es velocidad de rotación, tengo la magnitud de la rotación, la dirección de la rotación y el sentido de la rotación. Ahora para el desplazamiento lo dejamos solo con con la velocidad en el eje Z, y voy a replicar esto mismo acá, pero para la rotación. Entonces vamos a poner aquí, este es rotación y este es desplazamiento. Y eso, digamos, llamémoslo entonces desplazamiento, rotación. Creo que suena muy raro, creo que con solo rotación es claro. Rotación, velocidad de rotación multiplicada por el tiempo, y el incremento de la rotación, pero ahora no a la posición, sino a los ángulos de Euler, que es este dato que les estoy mostrando acá en este momento. Voy a poner este personaje un poquito más rápido y lo pongo aquí a nivel del piso, que creo que era un 6. Aquí ya está. Voy ahora aquí para que no se me pierda. Oh, no, de hecho está bien. Voy ahora a darle play y ya puedo rotar mi personaje a la vez que puedo moverme. Ahí ya, como pueden ver, pues la rotación me está funcionando. ¿Cuál es el inconveniente? Que si bien yo quería la rotación y el movimiento, pues no lo quería de esta forma, porque cuando yo presiono para caminar, en lugar de caminar hacia el frente del personaje, que es lo que uno intuiría, se está caminando hacia arriba. Y esto tiene que ver con algo que son los ejes locales y los ejes globales. Este gizmo que vemos acá, estos indicadores, me dicen que el eje Z del mundo es hacia allá, mientras que el eje Z del personaje está hacia allá. Este es el eje Z del personaje. Yo esperaría que él se moviera en el eje Z del personaje y no en el eje Z del mundo. Ese es básicamente como el inconveniente. Normalmente el eje Z va a apuntar hacia el frente. Este parece ser un error en el diseño de este personaje, que tiene el eje Z al revés. Pero no es nada grave. Vamos a organizarlo acá. Al parecer esto no funcionó como esperaba. Aquí, este es el que tiene la rotación ya. Ahora sí. Ya, bueno, normalmente como les digo, el eje Z va apuntando hacia el frente del personaje. Si no, pues es un problema que podrán corregir seguramente organizando la rotación de los hijos o volviendo a exportar desde Blender, sea cual sea la causa del problema. Ahora yo quiero entonces que este desplazamiento en Z funcione, pero con el eje local. Pues el problema es que aquí yo estoy utilizando el eje global del mundo. 0 en X, 0 en Y, 1 en Z es el eje del mundo. Cuando yo quiero utilizar la dirección en Z, pero del personaje, puedo utilizarlo escribiendo transform.forward. Y esto lo que me va a dar es el eje Z, pero el eje Z local. Sí, ya practico más esto. Acá volvemos. Y la diferencia ahora está en que
yo puedo moverme en el eje Z, pero el eje Z del personaje. Ahora sí está funcionando. Y sigue funcionando la rotación. Puedo rotar rápido presionando el joystick completamente a la izquierda, completamente a la derecha. Puedo girar despacio moviendo un poco el joystick. Lo mismo, puedo caminar despacio, puedo caminar fuerte y ya aquí todo sigue funcionando tal cual. Este es un movimiento un poco más parecido a lo que podríamos esperar como comportamiento de un personaje. Aquí vuelvo y les pongo el código como ejemplo. Y quedo atento en este momentico qué preguntas tienen antes de cambiar de tema. ¿Cómo podemos cambiar el pivote? Si el pivote lo pueden cambiarlo desde el software de 3D, que es como lo que sería normalmente, o se puede falsear un poco poniendo el sistema, modificando el sistema de hijos de Unity. Yo podría crear aquí un objeto vacío. Entonces este objeto vacío lo voy a poner en exactamente en la misma posición que el personaje. Y voy a hacer que el personaje sea hijo de este objeto vacío. Ya este objeto vacío pues es este de acá, por ahora están exactamente igual, pero ahora voy a poner el personaje más abajo. Eso significa que ya el objeto vacío pues tiene el personaje, pero tiene el personaje con un pivote diferente. Y ya pues yo no le aplicaría los scripts de movimiento al personaje, sino a ese objeto vacío que tiene el nuevo pivote. Me hice entender ahí, Esteban. Perfectamente. Listo, súper bien. Ahora continuando acá, es muy cómodo que pongan el pivote en los pies, en el caso de los personajes, para que cuando lo ubiquen en el 0, pues esté en el mapa. Pues por unos cambios pues diferentes no está en el piso, no está en el 0 pues, pero es lo normal que el mapa esté en el 0 y que cuando yo ponga el personaje en el 0, pues ahí tenga como la referencia de dónde está. Aquí el problema es que hay una tapita que me estorba, pero se soluciona con su primer. Listo. Ya acá entonces tengo la rotación del personaje y el movimiento. Voy a pasar a otro tema que es animaciones para explicar ya movimientos basados en animaciones, pero por eso antes de avanzar, ¿alguna otra pregunta? Sí, no hay. Claro. Listo, súper bien. Sin más preguntas, entonces paso acá. Ahora, bueno, vamos a hacer una animación, un control, perdón, de movimiento, pero basado en animaciones. Es decir, yo puedo tener movimientos basados en código o basados en animaciones, controlados pues por código, pero pues finalmente el desplazamiento lo tiene la animación en sí. Voy a utilizar animaciones. Para utilizar animaciones pues voy a utilizar Mixamo. Esta página ya se las he mencionado varias veces. Se registran, es gratis, pueden descargar las animaciones de forma gratuita y utilizarla con fines comerciales o no comerciales. Eso pues tiene muchas ventajas. Mixamo era una empresa que vendía las animaciones, pero desde que Adobe la compró ya las animaciones son todas gratis y eso tiene muchas ventajas. Para que trabajen fácil con Mixamo, mi recomendación es que lo hagan siguiendo siguiendo los siguientes pasos. Lo primero es que vamos a descargar algún modelo que sea muy básico, que no vayamos a tener problema, porque hay unos modelos que tienen partes adicionales. Podemos utilizarlos, sí, pero no para ese primer paso, porque en el primer paso queremos tener un avatar base que sabemos que nos va a funcionar. A mí, los que yo siempre utilizo para animaciones de hombres es Gbot y para animaciones de mujeres Xbot. Ya teniendo el personaje señalado, pues si después de que se hayan logueado, ya le dan descargar, vamos a descargarlo en FBX para Unity, que ya tiene como las escalas ajustadas para Unity y los ejes organizados, y lo vamos a descargar en T-Pose. Le damos descargar y luego de descargarlo, pues vamos a tener el modelo, pues yo ya lo tengo descargado. Eh, lo normal es que lo guardemos en una carpeta que se llame modelos. Yo la guardé aquí en esta animación porque no lo voy a utilizar y aquí lo tengo y lo llamé base. Lo llamé base porque realmente no es el personaje que voy a utilizar. Yo el personaje que voy a utilizar es este de acá. Pero este personaje que voy a utilizar pues lo voy a configurar con este mismo de acá. Pues todas las animaciones las voy a configurar con este de acá que ya sé que me funciona. Ya luego de haberlo descargado, pues aquí van a tener, después de descargarlo, pues tienen la ventana del inspector de modelo. Esta no me interesa, la ventana de RIC es la que me interesa. Van a configurarlo como humanoide. Después de darle clic en humanoide, vamos a darle configurar
y vamos a revisar que todo esté en orden. Si de pronto les aparece que a veces dependiendo del modelo hay problemas con el dedo, por ejemplo, solo es que aquí les va a aparecer alguno vacío y vuelven a arrastrar el dedo hasta la posición correcta. Algo que funciona a veces cuando hay muchos inconvenientes con los huesos es que van a seleccionar el personaje y abajo del todo pueden darle en donde dice pose, forzar pose T y luego le van a dar automap. Y este normalmente les resuelve como los errores que tengan de mapeo. Sin embargo, como les digo, pues la ventaja de utilizar este es que ya sé que el mapeo va a funcionar bien, no hay ningún problema de ningún hueso que esté mal ubicado, todo nos funciona como esperaríamos. Ya cuando lo configuramos como humanoide, él nos creó algo que se llama el avatar. Ese avatar es el que nos va a servir para configurar las futuras animaciones, entendiendo que tenemos la ventaja de que ya sabemos que este funciona fijo. La parte de animaciones no me interesa porque pues este no tiene animaciones, yo solo importé el modelo. Ya estando eh, ya con esta parte pues como resuelta, vamos a empezar a descargar nuestras animaciones. Para nuestras animaciones voy a ahora seguir a la ventana de animaciones con este mismo personaje señalado y voy a señalar la animación que yo quiera. Por ejemplo, voy a buscar una animación de idol. Busquemos una animación de idol que sea un poquito más... Bueno, esta podría funcionar. Es un poco muy movida. También podemos tener varias animaciones de idol. Descargamos esto. Entonces, descargar. FBX para Unity y aquí nos pregunta si con skin o sin skin. Skin es el modelo, como ya descargamos el modelo ya no necesito el modelo, me ocupa menos espacio y le digo sin skin. Yo las estoy descargando a 30 frames por segundo, ustedes deciden si quieren descargarla a 60, yo pues para la calidad de lo que estoy haciendo 60 sería pues un overkill, sobre todo pues porque este proyecto pues de acá del ejemplo es mobile. Y 60 pues ocuparía más espacio porque tiene más información de cómo se comportaron los huesos en ese momento. Y aquí lo descargo, pues lo traigo a la carpeta en donde tengo mis animaciones. Aquí voy a crear una, pues dentro de la carpeta de animaciones voy a crear una carpeta que se llame clase. Y ahora sí vengo acá y le digo que me las descargue acá. Este va a ser el de idle. Voy a descargar de una vez una de caminar. Eh, muchas de caminar. Este es caminar teniendo una bolsa en la mano. Una que sea... Este es caminar contento hacia atrás por alguna razón. Y este parece más normal. Que eso está bien. Descargar, lo mismo, sin skin. Descargar, la ventaja es que pues ya saben qué carpeta la quiero guardar. Y correr. Para correr, este parece estar bien, o este. Cuando les explicaba lo del movimiento, que uno puede tener movimiento controlado por código, por la animación, es que miremos que de hecho cuando yo estoy descargando la animación, esta animación ya tiene desplazamiento. Si yo no quisiera que esa animación tuviera desplazamiento desde el momento en que la descargo, pues yo le digo aquí in place y ya el personaje está corriendo sobre su punto. ¿Yo por qué haría esto? Pues porque lo voy a controlar por código y en ese caso no me interesa que esto me afecte el movimiento. Pero si me interesa que esto me afecte el movimiento y que sea la misma animación la que esté controlando el desplazamiento, pues le quito el in place y la descargo así. ¿Cuál de las dos van a utilizar? Cualquiera de las dos va a funcionar bien, ya depende de cualquiera de ustedes básicamente. Ambas tienen implicaciones. En las de la animación, pues les toca a uno tunear las animaciones para garantizar que se vea bien. En las de código tiene uno más control, pero puede ser que a veces no coincida bien, como que lo estoy moviendo más rápido lo que camina y parece que patina, por ejemplo. Puede ser un problema pues que ocurre. Ahora voy a descargar alguna de ataque.
Vamos que un ataque con espada. Pues de hecho aquí ya hay todo un paquete con espada y escudo, pero por ahora pues me interesa algo más sencillo como un ataque ya. Y bueno, aquí hay una que hace, esta es con espada larga, y una con espada corta, como está acá. Listo. Y ya esta está para el ataque. Ya cuando haya terminado de descargar las animaciones que necesito, voy a venir a las animaciones, las señalo todas, voy a darle rig, voy a señalar humanoide y pues yo podría darle configurar desde este avatar, pero muchas veces van a tener problemas porque la animación no está en pose T. Unity sabe crear muy bien humanoides partiendo desde la pose T, pero cuando el humanoide está en una pose muy rara, y miremos que acá pues el humanoide va a estar en una pose rara, puede que esté en esta pose, y Unity dice, no, esto no parece un humanoide, esto está muy raro. Así que no le vamos a dar crear desde este avatar, le vamos a dar que lo copie desde otro. ¿Y cuál vamos a utilizar? El avatar que ya sé que configuré y que sé que me funciona bien, que es el que hicimos ahorita, pues que me quedó guardado acá. Igual lo podemos pues arrastrar, tal cual arrastrar hasta acá. Lo voy a aplicar y ya sé que me va a funcionar bien. Ya aquí puedo verificar cada una de las animaciones. Aquí me la muestran, la animación. Pero pues no me interesa verla con él, me interesa verla con mi personaje. Pero si miran, pues aquí me sigue funcionando. Y aquí tengo la de correr, la de pegar con la espada y la de caminar. Ya sabemos que lo podemos reutilizar entre un personaje que hayamos descargado y otro. ¿Por qué descargué este si no es el que voy a utilizar? Porque cuando las descargo todas las animaciones con él, sé que fijo me van a funcionar y luego lo puedo utilizar a él como base para configurar el resto de animaciones. Ese es el proceso que yo sigo normalmente. Hay muchas otras formas de hacerlo. Ustedes podrían subir el mismo personaje que van a utilizar directamente a Mixamo, porque Mixamo les permite aquí subir un personaje y hacerlo. Sin embargo, a mí me parece que es un proceso más largo subir el personaje y configurarle las animaciones que yo fijo hacerlo con un personaje de él, sobre todo cuando no sé cuál personaje voy a usar yo en el juego mío, pues porque para ahora todo están placeholders, y configurarlo todo con un humanoide que yo sé que me va a funcionar bien. Ahora, ¿qué es un personaje? Pues un personaje es una combinación de ciertos elementos. Esos elementos son un Skin Mesh Renderer, que es parecido al componente Mesh Renderer que alguna vez mencionamos, que le podíamos cambiar el color del material, solo que la diferencia es que el Skin Mesh Renderer está asociado a unos huesos. Y eso implica que cuando esos huesos se mueven, esa malla se mueve. La forma en que se forma la malla con base en esos huesos, pues es el proceso que se conoce como el skinning, que garantiza que se eviten como ciertas rupturas en el modelo. Aquí podemos ver inclusive este render a qué root está asociado, y este root de acá básicamente son los huesos. Si queremos ver los huesos pues de este personaje, le podemos dar igual que hice yo ahorita. Este también ya lo tengo configurado como humanoide, eso es muy importante, solo que este sí lo configuré desde su propio modelo, porque él ya estaba en PCT. Y si lo doy a configurar acá, pues acá puedo ver cómo están hechos los huesos de este modelo de acá. Volviendo ahora a esta pantalla, quiero que veamos acá algo más de los personajes. Como los personajes son un mesh renderer asociado a un root, yo realmente puedo tener varios personajes en uno e irlos cambiando. O sea, si miran acá, le puedo apagar este y prender este y me va a seguir funcionando. ¿Por qué me sigue funcionando? Porque cada uno de estos mesh está asociado a un mismo root. La idea es como, pues esto nos permite como desvincular el funcionamiento del personaje que está acá con el renderer que está acá, que puede ser de hecho pues cualquiera de estos. Y aquí están los huesos que hacen que este render efectivamente funcione. Si yo quisiera cambiarle la escala del personaje, pues podemos ver que este es de hecho el personaje original es así, es un personaje chibi. Yo dijera, como, bueno, no, a mí me gustó así, pero ya me arrepentí, ya quiero un personaje más realista, pues de hecho podemos cambiar el tamaño de los huesos, y como sabemos que la malla se pega a los huesos, pues él nos va a seguir funcionando. Pues yo podría ponerle aquí que el personaje sea más alto, poniéndolo más alto desde el root,
Y puedo decir, no, yo quiero que tenga una proporción más normal. La proporción más normal es que las piernas sean más largas que el resto del cuerpo. Entonces yo podría, me lo dejo aquí igual, y aquí lo voy a poner aquí un, pero este pelvis tiene una rotación. Puedo ponerle un tamaño aquí más pequeñito en el eje correcto, no es este, vamos acá. Aquí lo puedo poner más bajito en la parte superior que en la parte inferior, porque normalmente uno tiene pues piernas más largas que el torso. Aquí le puedo poner ya un poco más alto, así, digamos algo como esto. Eh, y ya aquí puedo... Sí, no, parece una tortura, pero no, no le importa, listo. Y acá ya tengo la cabeza y la cabeza pues también podría cambiarle el tamaño si quisiera. Y pues ya tengo acá unas proporciones diferentes. Entonces miremos que inclusive yo puedo cambiar las proporciones del personaje casi que indiferente, esto entre comillas, de cómo haya hecho yo la malla, por el hecho de que como esta malla está vinculada a unos huesos, en el momento en que yo muevo los huesos, pues la malla también se cambia. Y aquí ya tengo mi nuevo personaje, no importa si lo cambio, ahora ya no es un bombero, sino un gángster, y ya igual me sigue funcionando con cualquiera de estos de acá. Gracias a esa naturaleza de los personajes como son hechos en Unity, que es un render asociado a unos huesos. ¿Qué preguntas tienen hasta acá? Me pregunta, súper bien. Ahora entonces voy a crear un animator. El animator, pues como ya lo habíamos visto en 2D, es ese que me permite controlar la máquina de estados. Profe, ¿esta clase cuándo se sube a YouTube? Normalmente yo subo las clases el fin de semana. Listo. Y ahora sí, un animator controller. Y aquí voy a tener mi personaje que se va a llamar, pues voy a poner ese character clase, pues porque ese es el ejemplo de esta clase. Y ahora voy a abrir mi máquina de estados. Ahora, no sé si notan mi layout. La forma en que yo tengo este layout es cuando estoy haciendo algunas pruebas rápidas de mobile, sobre todo pues cuando me interesa ver cómo se va a ver en ese tamaño. Pues si miran, tengo bastante espacio para trabajar en la escena. Y la ventana de juego que están viendo acá, para el tamaño de mi pantalla, pues la acomodé que midiera lo mismo que mi celular. Entonces yo sé que si algo me da dificultad leer estando ubicado acá, pues posiblemente cuando lo exporte a celular también me dificulta leerlo porque va a estar muy pequeño o algo así. Entonces me gusta trabajar así pues cuando estoy trabajando en 16:9. Sin embargo, pues esto es sobre todo cuando estoy visualizando, cuando estoy ya haciendo pruebas en diferentes resoluciones, utilizo el Device Simulator, pues que es uno de los paquetes de Unity, en donde ya uno acá puede ver cómo se vería, por ejemplo, así se vería en iPad, así se vería en un iPhone 11, así se vería en un LG G3, etcétera, etcétera. Inclusive pues él emula una máquina con estas características de acá. Es bien útil esto. Sin embargo, pues como les digo, cuando estoy en unas pruebas iniciales, lo hago de esta forma. Este es 16, aquí está. Aquí me queda al revés. Y pues lo tengo aquí guardado pues como uno de los layouts. Ya continuando por acá voy a abrir mi máquina de estados que está vacía y voy a decirle que el personaje puede estar en idle, que he hecho la animación por defecto. De idle podría pasar a caminar y de caminar podría pasar a correr. ¿Qué haría que él pase de idle a caminar o a correr o inclusive a atacar? Unos parámetros de entrada que voy a definir acá en parámetros. Uno de ellos va a ser speed y otro de ellos va a ser un trigger que va a ser ataque. Ahora, desde el idle puede pasar a caminar si la velocidad es mayor a 0.01. Desde caminar va a pasar a correr si la velocidad es mayor a 0.7. Es decir, cuando estoy caminando y ya estoy presionando el joystick casi hasta el final, va a empezar a correr. En este no tiene el has exit time ni tiene el has exit time.
y quiero que miremos algo, y es que la ventaja de que trabajemos en un sistema de huesos es que yo voy a poder hacer una interpolación entre cómo se comportan la animación. Es decir, existe una animación de idle, existe una animación de caminar, pero la parte me crea una animación intermedia en la que él pasa de estar en idle a caminar. Y es una animación intermedia suave. ¿Por qué esto es posible? Esto es posible porque lo que él hace es que empieza a interpolar el movimiento de los huesos que tenían acá con el movimiento de los huesos que tenían acá. Entonces los combina, como bueno, los huesos estaban haciendo esto aquí, los huesos están haciendo aquí, voy a intercambiarlos. Y uno dice, como bueno, yo quiero una transición inclusive más suave, pues lo que podemos hacer es ampliar esto. Y cuando yo amplío esto, ya empieza una transición inclusive más suave porque está combinando las dos animaciones. Esta animación de acá me faltó configurarle algo a las animaciones, ya voy a devolverme allá, pero antes termino aquí. De caminar pasaría a idle, igual podemos ver la misma transición. Voy a pasar a idle cuando la condición de velocidad sea menor a 0.01 y de correr voy a pasar a caminar cuando la velocidad sea menor a 0.7. Ahora, como les decía, voy a configurar algo de la animación que me faltó, y es que aquí, cuando traje las animaciones, que pues ya las vi aquí funcionando y todo, pero no les configuré si son idle o no. Perdón, si son loop o no. Entonces esta es un loop, la del idle es un loop, pero no solo es un loop, sino que me interesa que sea un loop que no me afecte la rotación, que no me afecte la altura y que no me afecte la posición en XY. Ahora sí, lo voy a aplicar. La de correr es un loop, no me interesa que me afecte la rotación, no me interesa que me afecte la altura, y la posición XZ sí me interesa que la afecte porque voy a hacer un control basado en animación. Y lo mismo para la de caminar, es loop, no me afecta a este, no me afecta a este, y lo voy a aplicar. Si notan, los que efectivamente tiene sentido que yo marque, pues están en verde. Si yo marco, por ejemplo, este que está en rojo, ¿qué va a pasar? Que él empieza a caminar y luego se va obligado a devolverse. Porque lo estoy loopeando, pero era un loop que no tiene sentido porque él ya se estaba moviendo. Ya teniendo esto configurado, que me falta un script que me controle el valor de acá. Entonces ya este script no lo voy a utilizar, sino que voy a crear otro que se llame movement anim. Y pues voy a utilizar básicamente el mismo control del joystick que ya tenía hecho. Pues voy a utilizar esto, que es como lo del el control, pues el valor que va a pasarle al animator. Pues float, llamemos este set igual a esto. Y ahora el animator, que tendré que obtenerlo, como siempre, pues voy a obtener los componentes. Entonces, animator, obtengo el componente. Y le voy a pasar .setFloat speed, que fue el nombre que le puse aquí al parámetro, y le voy a pasar el valor de z, pero en valor absoluto porque si no pues para atrás. No, de hecho no tengo animación para cambiar para atrás, es el z tal cual. Ya le paso este parámetro y cuando vengo acá ya mi personaje y bueno, ya me faltó, pues yo creé el animator pero nunca se lo puse acá. Y ahora sí, ahí está con su idle en loop. Y ahora pues si yo empiezo a mover el joystick, empieza a caminar. Voy a moverlo atrás para que pueda caminar más. Pues aquí puede caminar. O si presiono el joystick al fondo, pues va a empezar a correr. Y es básicamente pues lo que teníamos implementado. Lo voy a poner en un espacio más grande para que notemos algo de la transición entre caminar y correr.
Entonces aquí empieza con el caminado y acá entonces está corriendo. Y hace la transición entre caminar, otra vez caminar y correr, hace la transición, dependiendo de yo qué tanto presiono el joystick. Si presiono el joystick poquito, camina, pero si presiono el joystick bastante, él va a correr. Y Profe, ya, uno le como puede ven, cambiar la animación, ¿cierto? ¿uno le puede qué? Uno le puede cambiar la velocidad a la animación, ¿cierto? Sí, aquí mismo en el Animator. Yo podría decir que la animación de correr tenga una velocidad de 1.5, por ejemplo. Igual acá este parámetro parece que era mejor, pues la diferencia entre caminar y correr en velocidad no está tan alta, entonces voy a ponerle aquí mejor con 0.25. Y a la animación de correr yo, por ejemplo, podría ponerle un 15% más rápido. Y ya aquí vuelvo y le doy play y vuelvo a mi personaje. Y ya aquí está. Entonces él puede caminar. Bueno, pues tengo que mover el joystick suave si quiero que camine. Y si muevo el joystick a fondo, pues ya empieza a correr. Es básicamente como el comportamiento. Esto, pues podemos ver que de pronto esta transición podría ser mejor la de caminar a correr. Ya es aquí que la ajustemos. Entonces, aquí, veamos a ver. No, pero de hecho pues tampoco está tan mal. Es más que la animación de correr es un poquito charrita, pero ya ahí está. Y como ven, pues yo nunca le moví por código el transform al personaje, pero si miramos el transform del personaje, el transform se representa con este gizmo. Si miramos, él efectivamente el transform se está moviendo. Pero el transform se está moviendo porque yo tengo este parámetro que se llama Apply Root Motion activo. Si yo le quitara el Apply Root Motion, significa que las animaciones no me van a afectar el desplazamiento. Entonces miren que ahí estoy moviéndome para correr, pero no me afecta el desplazamiento. Cuando yo quiero un sistema basado en animaciones, pues le pondré el Apply Root Motion. También se pueden hacer sistemas híbridos, como que la animación controle el desplazamiento en X y Z, pero los ataques los controle por escribo, los saltos o algo así. Ya ustedes pues decidirán si hacer uno solo, controlado por escribo, controlado por animación o una mezcla de ellos. Cualquiera que decidan ustedes y funcione para el propósito de su juego, pues va a ser completamente válido. Yo normalmente lo hago basado por código. Aquí voy a resguardar, guardar y vamos a probar ahora la parte del ataque. Entonces desde el idle yo voy a poder atacar siempre y cuando se cumpla la condición de que ataque fue detonado. Y luego desde acá vuelvo al idle y lo pongo por tiempo, es decir, cuando él termine de atacar, vuelve por tiempo. Ahora pues lo que vemos acá es que esa animación de ataque, él tenía, pues supuestamente debería tener como un arma en la mano derecha, podemos ponerle un arma aquí al personaje, pues por ahora voy a poner muy sencillo un cilindro o algo así que me represente como el arma. Y la pondré como hija del personaje, pero no de cualquier parte del personaje, sino que voy a buscar entre los huesos, voy a buscar la mano. La mano, pues igual ustedes ya han reguiado alguna vez, la mano queda dentro de la espina, dentro del hombro derecho. Ah, no, era diestro, sí era diestro. Entonces aquí, mano derecha, es esta de acá. Si yo quiero pues que no se me pierda la mano derecha fácil, la puedo marcar aquí con un gizmo de estos. De modo que cuando yo vaya a buscar la mano derecha no tenga que volver a abrir así, sino que le doy clic aquí al gizmo y ya me trae aquí hasta la mano derecha. Y voy a poner esta supuesta espada sword como hija de la mano derecha. Y voy a reiniciarle la posición y la rotación. Aquí voy a ajustar, ya esto sí es pues, un proceso muy manual, de ajustar esto para que me quede como si lo estuviera sosteniendo. Aquí pues igual no me va a quedar bien por el tipo de mano de este personaje, que no es una mano pues muy elaborada, pero algo como esto podría funcionar.
Y acá el personaje va, pues tiene su idle, está con este objeto, y cuando yo marque en el animator, voy a ponerlo por acá un momentico, cuando yo marque el de ataque, él efectivamente ahí ataca. Y pues el arma con la que está atacando pues lo va a seguir ahí. Cuando el personaje puede guardar y pues tener el arma y guardarla dependiendo de la situación, lo que podemos hacer es tener, en lugar de el arma en sí, tener algo que vamos a llamar, digamos, sword holder, que ya saben qué posición es en la que debe ir la espada. Entonces yo la espada la puedo tener en cualquier otra parte. O sea, la espada podría estar por acá por fuera y podría estar con otra rotación, inclusive con otra posición. Y en el momento en que yo saco la espada o la recolecto, supongamos que se puede recolectar, la pongo como hija de este objeto. Acá voy a mover algo que no era. Cuando la espada se hace hija de este objeto y yo en su posición local le pongo 000, en su rotación local le pongo 000, ya la espada me va a quedar en la posición y ubicación correcta. Aquí hubo un error, es porque el Sword Holder se me olvidó cambiarle la escala. La escala del Sword Holder tendría que estar en 1, 1, 1. Entonces como le cambié la escala y volví le puse este y le modifiqué los valores, pues pasó eso, pero ya me vuelvo. Pues aquí este ya está. Y ahora sí, vuelvo y me traigo la espada hasta el objeto de acá que la sostiene y cuando le ponga estos valores 000, ahora sí me queda con los datos correctos. Entonces ya sabemos que cuando él la recolecta puede ser que la pongamos como hija del sword holder, sobre todo cuando puede cambiar, o la mantenemos ahí, la mantenemos apagada y la vamos prendiendo, pues depende mucho como de lo que quieran hacer. Ya probamos nuestro personaje, ya sabemos que funciona, sin embargo hasta ahora pues no le hemos hecho rotación, ni desplazamiento hacia los lados. Para ese estilo yo sugiero que utilicen, en lugar de utilizar lo que yo hice acá, que fue una máquina de estados en sí, recomiendo que hagan un blend tree. Entonces uno puede crear aquí, crear estados desde un blend tree, y este blend tree lo que me va a permitir es configurar una transición de animaciones de forma un poco más completa. Voy a explicar, pues como me demoraría mucho aquí montando los blend trees, traje dos ya montados, ya los pongo acá para mostrarlos. Eh, tengo uno que se llama rotación. Ya. Los tengo en este proyecto. Y tengo entonces este blend tree que se llama rotación. Entonces cuando uno crea un blend tree, aquí la forma en que lo vamos a configurar es freeform directional, que es el que nos va a servir para asignar, pues el que nos va a permitir una conexión directa como entre las entradas del usuario y las animaciones que están aquí asignadas. Esto pues aparece vacío por defecto. Él aparece vacío y lo que uno tiene que hacer, pues de hecho voy a crear uno para explicar un poco. Voy a crear acá un blend tree y empezar a llenarlo. Entonces aquí yo elijo dos variables. Esas dos variables pues van a estar asociadas, como les digo, a las entradas del usuario. Entonces una va a ser forward y la otra va a ser turn. Pues de hecho aquí yo ya tengo pues como la información. Ahorita les mando esta imagen. Suponiendo que uno quisiera pues hacer este tipo de rotación. El eje X, ¿a cuál de los dos está asociado? Está asociado a la rotación. Y el eje Z, ¿a cuál está asociado? Al movimiento. Entonces, como X es el que va primero, pues X y Y, digamos, entonces serían turn y forward, pero le pueden poner el nombre que quieran. Solo que pues estos son nombres que van a ser más distintos. Que esos pues serán parámetros que tendrán que configurar acá. Y llamarse exactamente igual acá, que se llaman acá, para que los puedan modificar. Digámosle una vez que luego de pronto no queda claro. Turn y forward. Este blend ya no lo necesito. Y voy a empezar a agregar valores.
En la posición 00 del mapa, ¿qué debería tener? Pues debería tener el idle. Porque 0 es no estoy girando, no me estoy moviendo. Pero ahora vamos a configurar uno diferente. Voy a configurar uno en el que la rotación está en 0 y el desplazamiento está en 0.5. ¿Qué podría hacer? Fácilmente podría hacer caminando. Ahora voy a tener uno en el que no me estoy moviendo, X sigue estando en 0, pero Y está en 1. ¿Qué es ese? Ese es corriendo. Y ahora voy a tener otros que son cuando estoy rotando. Cuando la posición en X está en -1 y la posición en Y está en 0, quiere decir que estoy rotando. Entonces aquí estoy rotando hacia la izquierda. Y cuando estoy moviéndome hacia la derecha con nada en Y, quiere decir que estoy rotando hacia la derecha. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que él me va creando nuevas animaciones combinando estas animaciones de acá y la influencia de cada una de esas animaciones. Eso es bien interesante porque no necesitamos tantas animaciones, sino que los va creando nuevas. Quiero que veamos acá cómo se ve el personaje, por ejemplo, acá. Miren que aquí él sabe que lo que tiene que hacer es rotar. Ah, aquí me equivoqué y les arrastré unas que eran rotando agachado. Aquí era, voy a buscar otra turn, y era stand, turn left, y aquí turn, turn right. Listo. Entonces miremos que cuando él está acá, él sabe que lo que tiene que hacer, es rotar. Pues este fue en pantalla completa. Y él sabe que cuando yo muevo esta animación para acá, él me rota por otro lado, o que acá está en idle, que aquí está caminando y que aquí está corriendo. Pero entonces, ¿qué pasa si está por acá? Miren que él automáticamente me creó una animación que yo no tenía. Cuando yo estoy por acá, que es que estoy moviendo un poquito el joystick para la izquierda, que es el de rotar un poquito el joystick para adelante, me creó una animación nueva, que es caminar y rotar a la vez. Que aparte lo está combinando con un poquititico de correr. Si yo aparte me lo empiezo a mover más para acá, entonces empieza a mezclar más como correr y rotar a la vez. Y me va creando animaciones que yo nunca hice, sino que las está haciendo con una interpolación entre estas animaciones. ¿Es claro esto o qué dudas tienen? Continuando ahora, entonces ahora sí les muestro lo que yo traía pues ya hecho, que es este de acá. Y miremos, acá tengo entonces unas animaciones que son las de, por ejemplo, esta es caminar caminar y rotar a la vez. Entonces como esta animación pues ya la tenía, la ubiqué en el mapa. Y a medida que empiezo a correr, pues empieza a rotar más rápido, o a rotar más recto, o a rotar más para el otro lado. Para este en particular, si miran, solo tengo rotar a la derecha. Esto es una forma en la que pueden ahorrar espacio en memoria. Si solo importan animaciones de rotar a la derecha y el personaje simétrico, se ahorran espacio porque no tienen que guardar la otra animación. ¿Y cómo hacen entonces para que rote a la izquierda? Ponen la de rotar a la derecha y la activan el espejo. Miren que aquí él igual rota a la izquierda, pero es con la misma animación de rotar a la derecha, pero en espejo. Y lo mismo para retroceder. Para retroceder, utiliza la misma animación de caminar, no en espejo, sino que aquí en donde está el dibujito del reloj le puse animación negativa. Entonces para caminar, él camina combinando la animación de caminar hacia atrás, pero con una velocidad de menos 0.75, camina más lento y hacia atrás. Y la puedo mezclar igual con las de rotar. Miren que aquí él se va a ver influenciado por la de rotar y por la de caminar hacia atrás. Es decir, que también puedo caminar y rotar a la vez. Ya teniendo configurado esto, yo sé que las animaciones me van a mover y a rotar el personaje. Así que el script del personaje pasa a ser un script supremamente sencillo, que sería este de acá. Estoy tomando el valor del eje y se lo estoy pasando al forward y estoy tomando el valor del eje y se lo estoy pasando al turn. Y ya con esto, o sea, con este script tan sencillo, pero teniendo el blend tree configurado,
ya podría empezar a mover el personaje, retroceder e inclusive pues correr y rotar. Pues rotar, aquí voy a rotar solamente. Esta animación de rotar pues sí podría ser mejor, pero es como la que ya tenía descargada, no le puse mucho cuidado porque esta animación de rotar es un poco lenta y los pies alcanzan a traspasar el piso. Pero bueno, ya está aquí, puedo rotar y correr a la vez, caminar y rotar, rotar solamente, o puedo correr o caminar, o trotar inclusive, que es la combinación entre correr y caminar, que sigue como por acá, y retroceder. Y ya todo el desplazamiento está hecho, pero basado en animaciones. Eso era lo que quería que éramos hoy, control basado en script, uno muy sencillo, y control basado en animaciones, utilizando los blend trees. Ya en la próxima clase continuaré pues con otros temas igual asociados al movimiento, porque el movimiento pues finalmente es un tema muy complejo. ¿Alguna duda antes de que terminemos?